Les invito, hermanos, a que ahora, puestos de pie, con toda reverencia, podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y podamos dar lectura todos juntos de los versículos 20 al 24, y preparemos así nuestros corazones para escuchar el mensaje que nuestro Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 24, y de esta manera preparamos nuestros corazones para el mensaje de hoy, que se titula ¿Qué es ser padre?, y que a través de nuestro hermano anciano de iglesia, Virgilio Pérez Negrón, escucharemos. Lucas 15, del 20 al 24, si lo tenemos todos listos, hermanos, le damos lectura juntos. Dice así: porque de misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Y así puestos de pie recibimos a nuestro hermano Virgilio. Padre, que estás en el cielo, en todo lugar, hago mía la oración de nuestra hermana Ruth como fuente de toda bendición a nuestras vidas. Te ruego pues en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos ayudes en esta hora y apliques tu palabra a través de tu Santo Espíritu y graba con poder en nuestro ser lo que tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos porque eres nuestro Padre y eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahorita que nos bendecía la iglesia Betel a través de nuestra hermana, se me vino a la mente algo que normalmente le escribo en Facebook o en el WhatsApp, el Día de las Madres. Pero la quiero compartir contigo hoy, hijo, hija, por lo que celebramos. Que te sirva de estímulo, de dirección, como acabábamos de ver en el instituto, y a nosotros como padre, reconocer que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Si tienes un padre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto. Pues no todo mortal contar podría. Dicha tan grande y placer tan santo. Cuando escuchamos algo relacionado a la paternidad, aún aquel que no conoce
de la palabra de Dios, aún aquel que no quiere nada con Él, aún aquel que nunca ha ido a una iglesia, inmediatamente viene a su mente y a su corazón nuestro Dios, el Padre eterno, el Padre perfecto, el Padre fiel, y el Padre que cada hijo deseara o deseáramos tener. Decía un amigo pastor, este mundo está de cabeza. Ahora a lo bueno le llamamos o le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Y veíamos las consecuencias, en este caso, de cómo andamos en el mundo como padres, como hijos, como familia. No podemos hablar del padre si no hablamos de los hijos, si no hablamos de la esposa. No podemos hablar del padre si no hablamos de la familia, del hogar, de la manera en que vivimos. Y lo que hemos perdido. Veíamos hace unos momentos en el Instituto de Educación Cristiana, después de que Dios hizo todas las cosas, las demás criaturas, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotadas de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen. En esa imagen de Dios plantada en el hombre, en su gracia también, nos favoreció, en este caso, en la oportunidad de darnos o hacernos padres. ¿Se acuerdan? Fue uno de sus mandatos. Procreen, multiplíquense. ¿Pero cómo y para qué? Para señorear la tierra, para extender el mismo reino de Dios. ¿Cómo? Como representante de Dios mismo. Si nos pusiéramos a pensar que somos representantes de Dios, decía mi hermano, maestro del instituto, no solamente Dios nos mandó, sino que nos capacitó para lo que un día nos va a demandar. Pero como nuestra mente humana es muy dada a pensar como Tomás, hasta no ver, no creer, los mismos apóstoles le decían al Señor, Señor, enséñanos al Padre. Y el mismo Señor Jesucristo les dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre.
En Jesucristo encontramos las manifestaciones de Dios mismo, los atributos de Dios mismo. Y aquellos que en su gracia nos comunicó, como el ser padres. Yo sé que debo de hablar más del Padre, pero ¿saben qué? Honestamente, a veces le decía a mi hermano, que tiene mucho más experiencia que muchos de nosotros, lo felicitaba y le decía, que Dios nos ayude porque qué difícil es ser padre. Y entonces se nos viene a la mente, queremos ver, tenemos mucha letra. La palabra de Dios nos dice a ti, mi hermano padre, que eres el sacerdote de tu casa, que eres la cabeza de tu familia y que un día vamos a dar cuenta como padres de nuestros hijos, de nuestra esposa y de cada una de las cosas que el Señor puso en nuestras manos como líderes. Entonces quiero meditar contigo. Veíamos la parábola, todos bien conocida por nosotros, del hijo pródigo. Y nos limitamos a los versículos precisamente que hablan del Padre, nada más. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser padre? Padre no es necesariamente uno que trae niños al mundo, como tampoco se le puede llamar madre en todo sentido de la palabra a una mujer que concibe y da a luz, sino que ser padre envuelve una serie de responsabilidades, todas ellas sumamente importantes, que al omitirlas se pone en riesgo la seguridad de los hijos y de la misma familia. Yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles. Cuando el hijo necio, dice la Biblia, es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz, hay problemas. Y no nada más problemas entre el padre y el hijo, o el padre y la hija, sino problemas en toda la familia. Y muchas veces se manifiesta no solamente en la familia, sino en la iglesia del Señor, que somos un conjunto de familias. Sin embargo, gracias a Dios, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Qué tiene que ver esto, el hijo, con el padre? Pues muchas veces, si has visto al hijo o estás viendo al hijo, estás viendo al padre. Dice un dicho vulgar ahí, de tal palo, tal astilla. En primer lugar, entre otras cosas, ¿cuál es la responsabilidad tuya y mía como padre, hermano? Acerca de esto escribió el apóstol Pablo: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Ahora en las redes escuchaba yo puedo decir que de la semana para acá, la felicitación, si tú quieres con fines comerciales. Ayer dicen que había un caos por las compras, así, por el Día del Padre. Y decía, hay una spot ahí en el radio de un niño: mi padre es un héroe, mi padre es lo máximo, porque me cuida, porque me lleva, porque me aconseja, porque me provee de todo lo que necesito. Felicidades, papá. Así es que el primer propósito es proveer atención a la familia. Se dice de un predicador, un pastor, que se iba por las iglesias a realizar actividades evangelísticas. Al principio iba con su esposa, pero luego vinieron los hijos y ya era más difícil llevarla con ellos. Y si lo llevaba, los dejaba por ahí en la casa de algunos hermanos. ¿Qué provocó de esto? Los hijos se fueron perdiendo. Los hijos fueron extrañando, no solamente la esposa. Muchas veces, hermanos, por ganar a otros, perdemos a los de la misma casa. Muchas veces andamos despedazándonos, si ustedes quieren, por ganar a otros. No digo que esté mal eso, pero debemos de tener cuidado precisamente de lo que debemos de dar cuenta de nuestros hijos. Ciertamente mencionábamos hace un rato, los hijos crecen y por no tener problemas en la familia, nos volvemos indulgentes, ¿verdad? Me parece que fue la palabra. Pero sabes una cosa, dentro de la gracia de nuestro Dios, del favor de nuestro Dios, le digo yo a mi hijo que está más grande que yo, más fuerte, barbón y a pantalla físicamente, le dije, ¿sabes qué? Hasta el último día que Dios me tenga aquí, voy a ser tu padre. Y voy a intentar orientarte y, si es posible, llevarte de la mano por el buen camino. Porque tenemos que reconocer que no nada más aquí, ya se está haciendo una regla que en las iglesias de nuestro Dios hayamos puros gente grande, de edad.
Ahí es donde el enemigo de nuestra alma nos está atacando y destruyendo. Mientras deseamos a veces salvar a los que están perdidos en el mundo, perdemos a los que están bajo el mismo techo y comen en nuestra propia mesa. Algunas veces andamos tan ocupados que nos puede pasar lo que a María y José. ¿Se acuerdan? Cuando fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua, cuando se acabó la fiesta, regresaban y dice la Biblia, pasó todo un día y María y José daban por hecho que Jesús iba en la comitiva. Yo no sé en qué momento se dieron cuenta. Ay, Jesús, había pasado un día. Hermanos, padres, madres, ¿qué tan lejos caminamos nosotros muchas veces sin saber nada de nuestros hijos? ¿Nos conformamos con saber que están bien? A veces comento yo con mi esposa y les confieso preocupados, pues han de estar bien, porque las malas noticias corren rápido. Y damos por hecho, pues de que están bien, que sus múltiples ocupaciones no les permiten presentarse, reportarse. Muchas veces estamos tan ocupados los padres que nuestros hijos se nos pierden, se nos están perdiendo y no nos damos cuenta. Por tanto, el padre, el buen padre, debe proveer atención a su familia. A veces pensamos que comprándoles cosas finas, caras, esto, y al final nos damos cuenta, me decía mi hermano maestro, que terminamos siendo los trabajadores de nuestros hijos, son nuestros patrones. Hay que premiarlos porque vayan a la escuela, hay que premiarlos porque vengan al templo. Si se aprenden un texto hay que premiarlo, ¿no? Porque se bañen, hay que comprarles algo el fin de semana o algo. Ahora creo que le llaman los hijos emperadores. Tantos nombres que se han inventado, ¿eh? En segundo lugar, el buen padre provee condiciones o debe de proveer condiciones propicias para que el hogar sea atractivo a la familia. Aquí es donde vemos lo de la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, el hijo más chico, quizás se creía el más abusado, y dijo, papá, dame lo que me corresponde. Yo ya me quiero ir, dame lo que me corresponde. Y otras veces lo he mencionado yo aquí. Pues, ¿qué pensaría este hijo que qué le correspondía?
¿Qué le corresponde a un hijo al que se le ha dado todo? Pero él quería vivir a su manera. Dijo, Padre, dame lo que me corresponde. El padre con todo el dolor en su corazón, porque si hay alguien que conoce al hijo, es el padre y es la madre. Claro. Los conocemos bien. Si Dios nos permitió desde el primer día en este mundo conocerlos y día con día ir viendo y su manera de ser, sus reacciones y todo. Y aquí es donde vemos un ejemplo del buen padre. Gracias a Dios por tu vida, hermano, y por tu vida, hermana. Porque como padres, no creas que es casualidad de que estamos aquí, en el templo. No. Gracias a Dios que estamos aquí por la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida como padres, como hijos, sabiendo que Él tiene la potestad y la capacidad para darnos lo que anhelamos. Este hijo se fue y se gastó la lana, se gastó la herencia como quiso, hizo lo que se le antojó, le dio vuelo a la hilacha, dicen en mi pueblo. Y cuando vinieron los tiempos duros, que no tenía ni qué comer y que comía lo que comían los cerdos, dijo, bueno, dice la Biblia, volvió en sí. Gracias a Dios que Dios lo volvió en sí. Dice, voy a ir a ver a mi padre y le diré, ya no soy digno ni de ser tu hijo, ni de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y vemos la actitud que tienes tú y que tiene tú, mi hermana. El padre lo vio de lejos, dice. ¿Qué quiere decir? Que el padre anhelaba y estaba esperando siempre al hijo. El padre lo vio de lejos. Y no dijo, ay, ya viene aquel, mira nada más cómo viene. Hasta acá llega el olor a puerco. No, no, no. El padre se enterneció, fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Solamente un padre, una madre que tiene a Dios en su corazón hace eso. No porque sea bueno, sino porque confía en las promesas de nuestro Dios. Acabábamos de leer, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. El mundo está de cabeza, sí, las ideologías y tantas cosas. Pero nos acaban de enseñar que tenemos de nuestro lado la fuente de toda bendición a nuestras vidas, que es nuestro Dios. Y que tenemos el manual, no solamente para prepararnos como padres, sino para preparar a nuestros hijos. La palabra de Dios.
Pero también Dios mismo dice, mi pueblo se está perdiendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Tristemente, hermanos, estaba ya por ahí leyendo. Sí, la palabra de Dios, esta, Logos, sí, este libro es palabra de Dios. Pero te pregunto, sinceramente, ¿por qué este libro es palabra de Dios? ¿Puede hacer algo por ti, mi hermano? Aún aunque te lo pongas de almohada. Sí, es palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Es lo mismo que el diccionario que tienes ahí en la biblioteca. ¿Cuándo se vuelve poder de Dios? Hermano, cuando la leemos y el Espíritu Santo habla directamente a nuestras vidas. Si no leemos la Biblia, no estamos escuchando a Dios. No esperes que Dios te hable porque vas a caer o vamos a caer muertos del susto. Cada vez que un enviado de Dios se le aparecía al hombre, acuérdense, había no un susto, un tremendo espanto. Imagínate escuchar la voz de Dios así audiblemente. Dios dice aquí en su palabra, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Sí lo dice. Pero ¿cuándo te lo dice a ti? Cuando lo estás leyendo. Creo que se llama rema eso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Quiere que te vaya bien. Honra a tu papá. Y no ahora el que es el Día del Padre o que se celebra. No, mientras Dios te permita. Los que no tenemos padre, hermano y hermana, joven, señorita, entre más adultos nos hacemos, más los extrañamos. Porque más los valoramos. Porque más claro nos damos cuenta de lo que hicieron en nuestras vidas. Tenemos que tratar como padres de crear las condiciones que hagan atractivas el estar en la casa. Que los hijos no solamente vean un techo, una cama, una ropa, comida. ¿Por qué? Porque si no, cuando ellos puedan obtenerlo por sí mismos, ni a Dios nos van a decir. La razón es que uno como padre falta en crear condiciones propicias para que el hogar sea un atractivo a los hijos. No que muchas veces en lugar de ser un hogar con calor a familia,
pues se vuelve un restaurante, un hotel, una lavandería. Todos los padres deberíamos de hacernos una serie de preguntas. ¿A qué dedicamos más nuestro tiempo? ¿Al trabajo o a mi familia? Por ahí me decía un amigo, doctor, que nunca había escuchado en un moribundo decir, ay, cómo no pasé más trabajo en la oficina, o en el hospital, o en la fábrica. No. Ya que sentían y que sabían que iban a volar, iban a viajar, decían, ¿cómo no pasé más tiempo con mi familia? ¿Con quién convivimos más? ¿Con nuestros amigos o con nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a platicar despacio para jugar con nuestros hijos? Y por último, hermanos, lo más importante, dice aquí, debemos inculcar los verdaderos valores de la vida. ¿Por qué? Porque la vida no consiste la vida consiste en mucho más que las tareas rutinarias de comer, dormir, trabajar, vestirnos, ¿sí? No solamente los valores, la honradez, el respeto a las leyes, un carácter servicial, la apreciación de lo bonito que es la vida, obtener una profesión para ser útil a la sociedad. No solamente eso, sino lo más importante que va más allá de los valores éticos, podemos decir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a los padres? En Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuáles palabras? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios. No, se me viene a la mente lo que mi esposa les dice a mis hijos y a mis nietos. Lee Proverbios. ¿Ya leíste Proverbios? Tienes hasta el día para leer Proverbios. Porque ¿cuál es la razón de los proverbios? Para que te hagas sabio. Sepas cómo vivir. Sepas cómo ser un buen hijo. Sepas cómo ser un buen esposo. Sepas cómo ser un buen padre. Sepas cómo ser una buena esposa. Acuérdate, hasta en el último proverbio se habla de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil. Es difícil hallar a la mujer virtuosa. Dios dice en su palabra, el que haya esposa, alcanza el bien, encuentra el bien y la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces se ha pensado que la escuela, nos decían hoy, que la iglesia son las únicas responsables en la formación de los hijos, ¿sí? Pero no, es en el hogar donde debe de ser. Así que, hermanos, Dios quiera
ayudarnos a terminar nuestra misión. Dice, aquí como conclusión, mi hermano, del que comparto yo estos puntos, un pintor experimenta una gran satisfacción cuando termina uno de sus cuadros. Un escultor también lo mismo se siente dichoso cuando termina una de sus esculturas. Un compositor cuando repasa ya terminado con calma las notas que ha escrito en el pentagrama. Un jardinero encuentra una satisfacción grande cuando ve sana, cuando ve lozana la plantita que ha estado cultivando. Ahí en su casa, hermanos, en su casa, el papá de Ceci nos regaló un durazno, una mata de durazno. Y ya lleva como 2 años produciendo. Oye, hermanos, de veras que se goza uno de ver tanta fruta. Está en la calle, el que pasa ahí, y así con los racimos de durazno. Se goza uno de ver eso. Y el otro día, hace poco, me gozaba yo con mi hijo Virgilio, porque él sinceramente no es muy dado de eso, de observar eso. Y cuando empezó a ver el durazno, cómo floreó y cómo se llenó de fruta, y luego abre las cortinas del comedor y hacia la parte de atrás dice, papá, mamá, ¿qué es eso? Una mata de piña que Ruth tiene por años. Y ahora Dios quiso que salieran las piñas, las frutas. Entonces ya está así y la vio. ¿Por qué les comento esto? Porque son cosas tan sencillas que saben qué provocó en mi hijo. Pues ya fuera de su casa compró un limón, así, un limoncito, y puso ahí un rótulo ahí con Vica. Por favor, respeten los limones. Cuando tengan más, se los llevan. Así nosotros como padres, hermanos, encontramos satisfacción como padre cuando vemos que hemos forjado debidamente a nuestro hijo. Si no es así, hermano, que Dios nos ayude. Si es así, síguele, bienaventurado. Bienaventurado. Gracias a Dios que lo estás haciendo, porque ¿sabe qué? Te está Dios ayudando, evitando muchos problemas, muchos sinsabores, muchas lágrimas, muchas tristezas. Y si no es así, con la ayuda de Dios, hijo, ayuda a tu padre a ser buen padre. Tú, hermana, señorita, ayuda a tu padre y a tu mamá a ser buenos padres. Hermanas, ayúdenos a ser buenos padres. Ayúdenos a ser buenos padres. Somos sacerdotes. Somos cabeza. ¿Y saben qué están provocando ahora? Están pidiendo que ni siquiera se mencione ni se celebre el Día del Padre. Y no se me alegren, hermanas, porque después va con ustedes también.
porque el propósito es borrar, destruir a la familia. Y el diablo lo está haciendo. El diablo lo está logrando. Dice la Biblia, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, lo está logrando con la misma mentira que hizo caer a la humanidad en Adán y Eva. Nos está derribando también a nosotros. Creámosle a Dios, hermanos. Y hermano, padre de familia, Dios te bendiga. Te abrazo con cariño. Sé lo difícil que has vivido algunos días. Hay situaciones, hermanos, tú lo sabes, que por más que nos duela lo que nuestro hijo, nuestra hija esté viviendo, humanamente no podemos hacer nada. Nada. Más que clamar a nuestro Dios. Y quiera Él resolvernos la situación. Vamos a orar. Ya mi hermana Ruth oró, pero yo te quiero bendecir. Gracias Dios porque tu palabra es clara, es oportuna y eficaz siempre en nuestras vidas. Gracias Dios porque en ella encontramos la herramienta para seguir el camino en que tú nos has puesto. Además, Padre eterno, gracias por la capacidad que has dado a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en tu misericordia, en tu gracia, dándonos los dones necesarios, Señor, para salir adelante como padres, como madres. Gracias porque podemos gritar a ti, oh Dios, Padre, en los momentos de necesidad de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.